mansión gloriosa tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal. Mas en el cielo cesará el quebranto y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. El título Resistiendo en tiempos difíciles. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 y 4. Recordemos el relato que nos hace el libro de los Hechos en el capítulo 17, cómo se estableció la iglesia en Tesalónica y cómo los judíos que no creían iniciaron una persecución sobre los cristianos, y esta persecución se mantenía cuando Pablo escribió esta segunda carta. Cuando Pablo escribe esta segunda epístola a los tesalonicenses, él expresó acciones de gracia. Como dice la Biblia, Dios habla hoy. Hermanos, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, como es justo que hagamos, porque la fe de ustedes está creciendo y el amor que cada uno tiene por los otros es cada vez mayor. De modo que nosotros mismos hablamos de ustedes con satisfacción en las iglesias de Dios por la fortaleza y la fe que ustedes muestran en medio de todas las persecuciones y aflicciones que sufren. Fíjese que es sorprendente y bueno, y es el efecto del Evangelio que hace que estos hermanos en medio de la persecución no estuvieran llenos de resentimiento, de amargura y de desesperación, sino que por el contrario, en medio de todas esas persecuciones que sufrían, ellos podían dar frutos de amor, de fe, de crecimiento. Y por eso Pablo les alaba. Su fe crecía soberanamente. Su amor, el uno por el otro, era abundante. Fíjese que es algo sorprendente lo que el apóstol Pablo nos transmite. La perseverancia de los tesalonicenses es ciertamente digna de imitación. Permitió el Espíritu Santo que estos registros se quedaran para que nosotros en este siglo también los leyéramos y aprendiéramos de estos hermanos que recibieron el Evangelio
en medio de gran tribulación y persecución. Pero ellos no estaban entristecidos ni amargados, sino que por el contrario estaban dando frutos de amor. La persecución evidente continuó, pero los hermanos en Tesalónica perseveraron, aguantaron. Dice Pablo, de modo que nosotros mismos hablamos de ustedes con satisfacción en las iglesias de Dios por la fortaleza y la fe que ustedes muestran en medio de todas las persecuciones y aflicciones que sufren. Entonces, fíjese que estamos frente de un grupo de hermanos que abrazó la fe de Jesucristo. Y en medio de las pruebas y de las dificultades y persecuciones, ellos mantuvieron la fe. La pregunta es, ¿qué podemos aprender de los tesalonicenses acerca de resistir en tiempos difíciles? Los tiempos difíciles van a suceder. Esto puede sorprender a algunos. Contrariamente a los promulgadores del Evangelio de la Prosperidad, que invitan a la gente a venir a Cristo para que les vaya bien, para que sean prósperos. Que ellos quieren hacernos creer que convertirse en cristiano es la clave del éxito en la vida, que la vida será camino de rosas y que habrá triunfo siempre, pero la Biblia no enseña eso, está lejos de enseñar eso cuando uno lee con atención la vida de los primeros cristianos. Muchos sufren disoluciones por las pruebas que enfrentan como nuevos cristianos. Hay lágrimas, hay llanto y hay momentos de zozobra en medio de las pruebas. La Biblia advierte de tiempos difíciles. Jesús advirtió a sus apóstoles, ahí en Juan 16:33. Él les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los apóstoles advirtieron a los discípulos que no sería fácil. Pablo les dice ahí en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo había pasado momentos muy aflictivos y él con su vida de entrega al Señor también se ponía como ejemplo a la gente. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y también le escribía más tarde a Timoteo lo siguiente, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. No es una vida fácil. Van a haber problemas. Podemos esperar tiempos difíciles. No estamos exentos de los efectos del pecado y el mal de este mundo. Todavía vivimos en un mundo con enfermedades y muertes. Y nosotros podemos enfermar como ha sucedido. Podemos estar en momentos angustiantes. Entonces lo que sufre la gente y los cristianos estamos entre esa gente que también vamos a sufrir por causa de las decisiones de otros. Podemos anticipar la persecución porque somos cristianos. Nuestras familias, amigos y enemigos pueden condenarnos o incluso perseguirnos físicamente. Fíjese que podemos nosotros sufrir eso, el desprecio, la persecución, la opresión. Cuando decidimos servir a Cristo, a veces suele pasar que nuestra familia nos aflige porque ya abandonamos la tradición que ellos llevaban. Y a veces hay enemigos que hacen difícil nuestra vida. Tenemos un adversario que también busca devorarnos. Tenemos que pensar en esto. Nosotros por eso podemos advertir estas circunstancias. Pedro decía a los hermanos, sed sobrio y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces esto no era una cosa que le sucedía a ellos nomás, sino que todos los cristianos van a padecer persecución. Y el ejemplo que tenemos de los hermanos en Tesalónica, que ellos resistieron con éxito. Entonces, debemos ser agradecidos si parece estar libre de pruebas y tribulaciones.
pero preparémonos para las dificultades en la vida que inevitablemente vendrán. Ahora nosotros podemos reunirnos libremente, no hay persecución, no nos cierran el local, la gente no viene a apedrearnos y podemos hacer nuestros cultos fácilmente. Y tenemos que dar gracias a Dios por eso, porque otras generaciones no tuvieron esa libertad, pero nunca sabemos cuándo pueda cambiar todo esto. Del ejemplo de los hermanos en Tesalónica, nosotros podemos aprender mucho. Podemos aprender que se necesita fe, amor y paciencia en medio de las pruebas. Necesitamos una fe que crece, fe que es una fuerte convicción de lo que no se ve, como lo describe el libro de Hebreos. Leamos el 11:1. Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, esa fe la necesitamos. Sabemos que esa fe viene por oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En medio de las dificultades y problemas, los hermanos crecieron en fe, crecieron constantemente. Los hermanos estaban siempre creciendo en el conocimiento del Señor. Dice el 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todo y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces ellos tenían una fe creciente. Esta es la clase de fe que nos sostiene en las persecuciones, enterándonos de todas las advertencias que el Señor nos hace con respecto a las dificultades y también aprendiendo de cómo triunfar sobre los problemas. Se necesita fe, amor y paciencia. Amor que abunda hacia otros. Primera de Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Fíjese que en medio de la persecución se tiende a odiar a las personas que nos persiguen. En el caso de los hermanos en Tesalónica, ellos no estaban llenos de odio, sino que, por el contrario, amaban. Seguro que seguían el consejo del Señor de amar y de orar por los que les persiguen. Nosotros, el amor que nos habla la Biblia lo tenemos y lo conocemos en el Padre. Ahí en Primera de Juan, en el capítulo 4, en los versículos 9 al 11, dice de esta forma: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es la mayor expresión de amor del Padre, en Juan 3:16, un texto que conocemos de memoria, se expresa el gran amor del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, creciendo en ese amor más y más, como lo hacían los hermanos en Tesalónica. Debemos siempre de dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda
para con los demás. El amor de los hermanos en Tesalónica era comentado por las iglesias vecinas. Era un profundo amor por el prójimo. Filipenses 4:10, en la primera carta. Dice, y también lo hacéis así como con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. El versículo 12 del capítulo 3 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Era ese amor que abundaba entre los hermanos. Este tipo de amor consoló a Pablo en sus tribulaciones, aquí en el 3:6 de Primera de Tesalónica. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de todos vosotros por medio de vuestra fe. Las noticias que recibió Pablo de la fidelidad de los hermanos, aún en medio de las pruebas, le confortó, le animó. Entonces, fíjese que así podemos nosotros soportar la persecución cuando estamos rodeados de ese amor fraternal. Cuando pasamos por momentos difíciles, es necesaria la fe y el amor. Pero el amor tenemos que ejercerlo entre nosotros. Y también la paciencia que habla Pablo, que soporta la prueba. Paciencia. ¿Qué es? Bueno, basado en la esperanza que tenemos. Romanos 8:25 dice, pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con confianza. Entonces, desarrollo de por la lectura de la Escritura, nosotros conocemos esa esperanza que el Señor nos da. Los hermanos en Tesalónica se habían llenado del conocimiento de la palabra de Dios y ellos estaban fuertes espiritualmente porque sacaban esa fuerza de la historia de la Biblia. Romanos 15, sí, 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Romanos 15, versículo 4. Dice Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, la prueba se fortalece y produce en nosotros paciencia. Esperar sabiendo que Dios es por nosotros y que por muy difícil que sea la situación que pasemos, el Señor está para ayudarnos. Entonces, fortalecido, cuando más miramos a Jesús, entonces tenemos que considerar toda la aflicción de Jesús ahí en la cruz, por amar a nosotros. Dios le resucitó cumpliendo la promesa que tenía. Y Él está a la diestra de Dios hoy. Pero primero fue necesaria la paciencia y sufrir la prueba. Este es el tipo de paciencia que nos hace aún más fuerte, nos hace completo, sin que nos falte nada. Santiago 1:3 y 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, dándonos experiencia, la cual puede fortalecer aún más nuestra esperanza. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Se da cuenta?
Estas pruebas momentáneas que pasamos, el Señor las permite para foguear nuestro carácter, para formar un carácter semejante al del Hijo de Dios. Mientras nuestra fe crezca, nuestro amor mutuo abunde y nuestra paciencia permanezca firme, estaremos resistiendo en tiempos difíciles. Entonces, si nos mantenemos así firmes en los momentos de prueba, va a venir la recompensa. Esta recompensa es el juicio de Dios y ese juicio será justo. Pero el pueblo de Dios que ha soportado las tribulaciones con fe y paciencia, fíjese que Dios vendrá a hacer justicia a su pueblo, a su gente, que soportó las injusticias del mundo, la persecución, la tribulación con fe y paciencia, lo cual es evidencia del juicio de Dios que está por venir. Dice 2 de Tesalonicenses 1, del 4 al 5. Tanto que vosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces ellos, las injusticias que sufrían, exigían la justicia divina, que venga Él a reivindicar a los suyos. Entonces Dios los tenía por dignos del reino y ellos padecían por el reino. Dice, habiendo sido hechos dignos del reino a través de sus sufrimientos. Ellos creyeron firmemente en las promesas de Jesús. Abandonaron los ídolos para servir al Dios único y verdadero y demostraron con su convicción su fe. Aunque nunca debemos olvidar que es Dios quien nos califica para el reino. Colosenses 1:12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos de luz. Él es quien nos perfecciona, establece, fortalece. 1 Pedro 5:10 nos dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, los problemas de la vida, las dificultades que pasaban los hermanos, las persecuciones aflictivas, foguearon ese carácter, porque era necesario que se perfeccionaran y Dios lo hacía cuando ellos mostraban su fe en la palabra de Dios en medio de las persecuciones. Y Él les iba a afirmar, fortalecer y establecer por los que han causado tribulación a su pueblo. Fíjese, dice que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Los hermanos sabían que de Dios era la justicia, por eso no tomaban la justicia por sus propias manos, ni ellos se levantaban en protesta contra los que los perseguían, sino que encomendaban esa causa al Señor, el cual es quien nos juzgará, y el Señor en su momento pagará con tribulación a los que os atribulan. Dios va a pagar a los que afectan a su pueblo. Tribulación vendrá sobre ellos, y esa será la justa recompensa, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Ahí en Romanos 2, del 4 al 11, tenemos esta explicación del apóstol Pablo. Dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad,
sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. Este juicio que va a afectar a los que han hecho daño, porque es el tema del apóstol Pablo, porque los hermanos no se dejaron amedrentar por las injusticias y las persecuciones, ni estaban llenos de rencor ni de resentimiento, sino que estaban gozosos y enfrentaban con dignidad, con gozo y puesta la mira en las cosas de arriba, todo momento aflictivo que pasaran. Y el Señor va a juzgar. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que provocaban daño y lágrima a los hijos de Dios. Vendrá un día en que hará justicia y Él va a traer tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, pero también dará gloria, honra y paz a los que hacen lo bueno. Qué hermoso y qué grande justicia es la que el Señor nos ofrece. Pablo describirá la naturaleza de la tribulación más completamente aquí en Tesalonicenses 2 del 1 al 8. Dice que Jesús vendrá en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Realmente, los fieles heredarán la gloria de nuestro Señor. Los injustos sufrirán el rigor de la justicia divina. Dios dará descanso a su pueblo atribulado y también una recompensa justa, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os tribulan. El mismo descanso disfrutado por Pablo, Sila, Timoteo, será nuestro descanso en el día final. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de poder. Este descanso se dará cuando el Señor se manifieste desde el cielo con los ángeles. Dice Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Lo que hemos visto hasta ahora debería ayudarnos a nosotros a soportar las pruebas y tribulaciones si es que las tenemos en esta tierra. No se sorprenda por los tiempos difíciles. La palabra de Dios dice que ellos vendrán, que habrán tiempos difíciles. Buscar en Dios y su palabra la fe, el amor y la paciencia necesario para sostenernos y soportar esos momentos difíciles. Así lo hicieron los hermanos de Tesalónica y vemos la alabanza con la que se expresa el apóstol Pablo. Entonces, anticipe la venida del Señor, quien nos traerá descanso, así como Él trae juicio sobre aquellos que nos afligen. Entonces, la pregunta es, ¿tu fe está creciendo? ¿Abunda tu amor? ¿Estás soportando pacientemente las pruebas que te sobrevienen, esperando que el resto venga cuando Jesús regrese? Él vendrá a reivindicarnos y nos bendecirá. Que los tesalonicenses sean un estímulo para nosotros en resistir los tiempos difíciles. Este grupo de hermanos del primer siglo resistió los momentos más difíciles porque ellos en medio de gran tribulación decidieron servir al Señor.
Que el Señor les bendiga, hermano, y muchas gracias por su buena atención. Cristo promete que un día feliz llevarme a gozar a un lugar tan precioso donde no hay que luchar. Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor, en donde cantan las almas, siempre del buen Salvador. Antes yo andaba en el mundo, sin consuelo en mi dolor. Ahora soy muy feliz, tengo promesa de amor. Hay un lugar tan precioso, hay un lugar más de amor, en donde cantan las almas, siempre del buen Salvador. Cuando padezco en el mundo, muchos se burlan de mí. Viene el día en que terminan todas mis luchas aquí. Hay un lugar tan precioso,